vamos a comenzar con el examen físico del aparato cardiovascular. Siempre la anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión van a ser partes, la auscultación van a ser parte del examen físico, siempre, ¿sí? Entonces, voy a ser rápida, como les vengo diciendo en toda la clase, con que sepan lo que yo les digo acá de todo lo que está en el libro es suficiente. Respecto a la actitud de cúbito y postura, los pacientes que tienen patología cardiovascular suelen ser pacientes que están con una disnea permanente, de causa cardíaca, ya lo estuvimos viendo, se atenúa en la posición de semisentado, acordate la ortopnea, por lo que suelen emplearse varias almohadas para dormir. Entonces, si en un paciente les dice, sí, yo cuando duermo me agito, pero yo sí me siento un poco mejor, duermo casi sentado con la almohada, y bueno, es sugerente de que ese paciente pudiese tener digamos, una patología cardiovascular. A veces también tienen una fascie disneica, que es de un aspecto característico en el edema agudo del pulmón o en el tromboembolismo pulmonar grave. A esto puede agregarse el descenso de los miembros inferiores al acostarse en la cama y la inclinación del tórax hacia adelante, apoyado sobre una almohada. Por ahí también se sienten mejor en ese tipo de posición. Respecto al hábito constitucional, desde el punto de vista del aparato cardiovascular, el hábito brevilíneo ha sido relacionado con numerosas afecciones como hipertensión arterial, diabetes. En cambio, en oposición, el hábito longilíneo se ha descrito con mayor prevalencia en la hipotensión. O sea, a ver, el brevilíneo es como que es así, como que tiene más hipertenso, diabetes, gordito, cortito, ¿no? En cambio, el flaco, longilíneo, es como más hipotenso, con taquicardias paroxísticas supraventriculares, crisis de pánico, neurosis cardíaca, podrían ser algunas de las características. Respecto al peso, también es importante tener en cuenta que la obesidad en los cardiópatas es un factor desfavorable por varios motivos, porque aumenta el trabajo cardíaco, suele aumentar el peso, el trabajo cardíaco. En los obesos pueden aparecer somnolencias, ligera cianosis central, signos de sobrecarga de las cavidades derechas con hipertensión pulmonar. Es característico el síndrome de Pickwick, que obedece a hipoventilación alveolar con la siguiente hipoxemia debido a una inadecuada mecánica ventilatoria, ¿sí? A ver, el obeso tiene una gran desventaja porque su abdomen tan grande no le permite que el diafragma baje, ¿no? Entonces no ventila bien, eso le genera hipoxia, tiene una gran desventaja por la cantidad de, digamos, de contenido abdominal, de grasa, la biomecánica del tórax está alterada y a veces, en muchos casos, los pacientes con obesidad también tienen el cuello grande. ¿Y por qué son somnolientos? Porque se produce una apnea obstructiva por esa obesidad. Cuando se duermen, se les colapsa la vía aérea y roncan y se despiertan y tienen un sueño totalmente alterado. Entonces estos son pacientes que van a estar somnolientos. Entonces el peso también no ayuda para nada. La coloración de la piel, por ejemplo, o podés tener palidez o podés tener cianosis. La palidez es debido a la vasoconstricción cutánea generalizada, es común en las valvulopatías aórticas graves, agudas y crónicas.
Otro ejemplo, la insuficiencia mitral aguda, ¿sí? Son las distintas formas de colapso vasomotor, que a veces también en una fase inicial de una lipotimia o de un síncope, son característicos, ¿no?, de esta facie incolor pálida. Y la cianosis, ya hemos hablado un montón de cianosis, pero es una característica también de la coloración de la piel en los pacientes cardiovasculares. Respecto al edema, ya hemos hablado de ese signo, de fiebre también hemos hablado, contarles algo de cabeza y cuello, que por ahí se observa que presenta movimientos sincrónicos con la actividad cardíaca, cuando hay latidos, ¿sí? Pero la verdad que no lo he visto tan claramente, pero bueno, así lo relatan los libros, ¿no? Estos latidos pueden obedecer a la transmisión de las pulsaciones arteriales cuando son muy amplias. Respecto a pulso arterial, ya lo vieron, lo han visto en los signos vitales, tensión arterial también allí. Lo de presión venosa es otra forma de tomar y de ver si el paciente está teniendo alguna alteración de ingurgitación venosa que tenga que ver con esta falla, ¿no?, que yo les comentaba, de que a veces lo vascular no está funcionando bien, el corazón no bombea bien, entonces tenés esta cardiopatía congestiva, un mal retorno venoso. Entonces, hay una técnica, que es esta que están viendo acá en la imagen, que se coloca al paciente en decúbito dorsal elevando la cabeza y el cuello, más o menos alrededor del torso a 30 grados, respecto del horizontal. Se hace con una cama articulada o con almohadas. En esta posición se observa en condiciones normales y en reposo la turgencia oscilante por las ondas del pulso venoso en la parte inferior de la yugular interna. Cuando vemos que la presión venosa está aumentada, la posición descripta, esta de 30 a 40 grados de la horizontal, se traza una línea imaginaria paralela al suelo, que se llama plano de Lewis, y pasando por la escotadura supraesternal que atraviesa el cuello, ¿sí? A esa altura, digamos, la columna sanguínea comprendida entre el eje flebostático y el nivel al que llega la represión yugular, da la medida de la presión venosa central en centímetros de agua. La distancia entre el eje flebostático, equivalente a presión cero, y el plano de Lewis, representa la presión venosa normal, que es de 8 a 12 centímetros de agua, ¿sí? Hay un método, que esto es de manera no invasiva. Hay un método invasivo, ¿sí?, que en general se introduce un catéter en la yugular y se mide la presión a través de un monitor. Esto normalmente es un paciente que está internado complejizado en una terapia intensiva, pero como verán es muy cruento, entonces lo van a usar en pacientes específicamente que estén muy graves y que requieran una intervención importante. Respecto a la inspección y la palpación, es una cuestión de observar. Se unen, ¿no?, la inspección y la palpación, porque mucho desde afuera puedo llegar a no ver. Por ahí el choque de la punta en aquellos individuos muy delgados, puede que lo puedas ver en decúbito supino, y por ejemplo, alteraciones torácicas, como por ejemplo un tórax excavatum, que tiene un esternón que puede comprimir y desplazar la silueta cardíaca hacia la izquierda, un abovedamiento. Son cosas que por ahí puede llegar a ver uno cuando
inspecciona al paciente, lo tiene que mirar todo, porque ahí te va a aparecer el colorido de la piel, la forma del tórax, que son un paciente, por ejemplo, POC, que es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con mucho aire atrapado en el pulmón, tiene un corazón en gota. Todo eso trae afecciones cardíacas, ves un tórax en tonel, lo vamos a ver con el respiratorio, ¿sí? Y se une, como les decía, la palpación porque yo mientras estoy inspeccionando, palpo, y si no pude ver este choque de la punta, lo busco haciendo la maniobra de pachón, que trato de con la mano palpar ahí a la altura del cuarto, quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular de la izquierda, y ahí puedo palpar si aparece el choque de la punta. Esta se llama maniobra de Pachón cuando lo giro, porque como de cúbito supino palpo y no lo siento, al girarlo puede que ponga la silueta cardíaca más cerca de la parrilla costal y ahí lo puedo llegar a palpar. Igualmente, si ustedes quieren, pueden probarlo, acostarse, ver si lo pueden sentir al choque de la punta, ¿sí? Si viven con alguien, también inténtenlo, intenten la prueba, está descrita en el manual y está muy fácil. Respecto a la percusión, ¿te acuerdas, no? Que te dije que hacíamos inspección, palpación, percusión. La percusión, la verdad, que para decirles si es muy relevante, no reviste tanta importancia, no nos da tanta información en este caso en particular, que es de cardiovascular, pero sí les puedo decir que la matriz cardíaca tiene que estar delimitada a la zona que ustedes están viendo en la imagen, y quizás un elemento que nos puede determinar cuál es el límite de la normalidad de la matriz cardíaca es el punto del choque de la punta quede por fuera de la zona de matidez. Ya, si la zona de matidez es bastante más amplia, estamos hablando de que el paciente puede tener una patología cardiovascular de líquido en el pericardio, en el precordio. No debe ser la zona de matidez tan grande porque nos está hablando de una presencia de patología cardíaca. Respecto de, vamos a entrar a la auscultación, y acá están los focos, ¿no? Auscultatorios. Tenemos el foco aórtico, que lo voy a encontrar en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde external derecho, ¿sí? Después tenemos el foco pulmonar, que es en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo, el foco tricuspidio, que es en la porción inferior del esternón, y el foco mitral, que es en el quinto espacio intercostal, y el foco de ER en el tercer espacio intercostal izquierdo. ¿Qué buscan estos focos? Encontrar soplos. O sea, normalmente nosotros no es que vamos a escuchar en la normalidad, siempre vamos a escuchar el ruido 1 y el 2, ¿sí? Que es el ruido de las válvulas, en el cierre y apertura de las válvulas, ese es el ruido 1 y el ruido 2, ¿bien? Y lo vas a escuchar en toda la zona cardíaca, a los ruidos. La zona mitral es como la zona donde más se escucha este dum-dac de los ruidos, ¿no? Del cierre y apertura de las válvulas. Ahora, si yo tengo que buscar lesiones en las válvulas, vos fíjate que voy a tener que ir a buscar a los focos, ¿sí? Yo acá voy a buscar, ¿no? El foco de lesión de la aorta. Si hay un soplo, o sea, en vez de sentir dum-dac, siento un dum-tac, dum-tac. Si ese ruido de soplo es porque está fallando la válvula. Entonces las puedo ubicar de esta manera. El aórtico, el pulmonar, el mitral, el tricuspidio, ¿sí? Esa es la finalidad de conocer los focos auscultatorios.
Bien. Los ruidos cardíacos los vamos a denominar como sonido 1, el causado por la sístole ventricular, ¿sí? Que la vas a escuchar en el foco mitral y aparece más intenso, o sea, es lo que les decía recién, siempre va a ser más intenso en el mitral que en el tricúspide, ¿sí? Lo relatan porque es como que la posición del corazón está más cerca de la pared costal. Después el ruido 2 es más breve y agudo que el primero y lo ocasiona en el cierre del valvular aórtico y el sigmoideo pulmonar, o sea, de las válvulas sigmoideas. ¿Y en dónde lo va a escuchar? ¿Dónde está el foco de la mitral? ¿Sí? Vamos a escucharlo. Acá se me cierran las válvulas pulmonar y aórtica. Entre medio del S1 y el S2 está la sístole ventricular y entre S2 y el próximo S1 la diástole ventricular. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos sístole, diástole, cierre de la aurícula ventricular, cierre de la pulmonar y la aórtica. El sonido S3 se aprecia en diástole por disfunción ventricular, es habitual en la niñez, frecuente en la edad adolescente y muy raro después de los 40 años. ¿Sí? Ahí ya se considera patológico. Pasamos al S4. Este ruido es debido a la tensión de las válvulas auriculoventriculares y que es como un llenado acelerado, también en el foco mitral. Entonces, yo les había hablado de que los ruidos que estuvieron viendo son los ruidos de apertura y cierre de las válvulas y el llenado ventricular. Ahora, puede ser que esto no ocurra y haya patología y ocurran soplos, porque las válvulas están disfuncionantes. Entonces, estos soplos pueden ocurrir en las diferentes fases. Ustedes vieron ahí en el video anterior que yo les mostraba entre el cierre de una válvula y la otra está la sístole y entre la otra válvula y la otra, el S2 y el S1 nuevamente, está la diástole, ¿sí? Entonces, depende si el soplo se ocurre en una de las partes o en la otra, van a tener estas denominaciones que ven acá. Si son sistólicos, si son diastólicos, si son al principio, al comienzo se van a llamar proto, si es a la mitad meso, si es al final tele, y si es durante todas las fases, son los solos, sistólicos o holodiastólicos. ¿Bien? Este soplo lo vas a escuchar mejor en el foco aórtico, ¿sí? Porque este no es de la aorta, ¿sí? Entonces, es un sonido decreciente mesosistólico, ¿sí? Vamos a ver la próxima. Es un poco, más que nada me importa que vean por qué me interesan los soplos, ¿no? Mira acá, mira, la mitad, el sonidito